Buenos días, saludos para todos los hermanos de la Iglesia Diestra de la Majestad. Estamos muy contentos de poder seguir reuniéndonos en familias y en grupos pequeños. Gracias a Dios por los hermanos que siguen fielmente reuniéndose los domingos por la mañana. Y no solamente los hermanos de la Iglesia Diestra de la Majestad, sino también todos los hermanos que están alrededor del mundo. Reuniéndose en pequeños grupos por seguir las directrices de la cuarentena. La semana pasada estuvimos dedicando el tiempo para aprobar bíblicamente que Dios, después de permitir la destrucción del templo en Jerusalén y puso en cesantía al pueblo de Israel de su trabajo espiritual en el mundo debido a su incredulidad, pero que de alguna manera no representaba el que haya sido desechado como pueblo de Israel, sino que Dios no lo desechó, sino que va a tratar con ese pueblo mucho más adelante, en el periodo que le corresponde al final del periodo de la iglesia, cuando la iglesia termine su trabajo de la predicación y que sea arrebatada a los cielos. Entonces Dios va a tratar de nuevo con el pueblo de Israel para que cumpla su trabajo espiritual de predicación del Evangelio. Hoy vamos a retomar la cita de Mateo 24 que habíamos dejado. Habíamos estudiado solamente el versículo 1 y 2, donde el Señor dice que no iba a quedar del templo piedra sobre piedra que no fuese derribada. Vamos a retomar esa cita. Vamos a ver algunas de las citas siguientes que nos muestran claramente que ya estamos en el último tiempo, que las manifestaciones de la situación espiritual que la iglesia está viviendo, que es el tema que vamos a tratar hoy, está hablando precisamente de las características que vendrían por la situación espiritual y la situación doctrinal que se iba a presentar como un ataque directo a la iglesia de Jesucristo en los últimos tiempos. Y claramente ya estamos en ese tiempo. Incluso algunos predicadores catalogan ese tiempo como los tiempos más peligrosos para la iglesia de Cristo en la tierra. Son los tiempos más peligrosos porque la iglesia ha sido atacada, de hecho ya ha sido atacada, y el Señor Jesucristo en su palabra afirma que aún los escogidos iban a ser engañados. Y de hecho hoy tenemos muchas iglesias que ya han sido engañadas con muchas filosofías y huecas sutilezas que están permitiendo que los hermanos en Cristo se hayan dedicado al entretenimiento en los servicios, a las emociones, al hecho de poder alimentar mucho, incluso la carne, el hecho de tener una parte de la liturgia con eventos que hasta podrían llamarse que la brujería misma ha entrado dentro de la iglesia para atacarla firmemente y lograr que se desvíe de la verdad. Estas cosas ya están pasando en nuestras iglesias y muchas de las iglesias ya están siguiendo esta disolución, de tal manera que los hermanos ya se dedican solamente a eso. Vamos a hablar de eso un poco más adelante también, pero Pablo advirtió de estas cosas en la segunda carta a Timoteo. Cuando le escribe a Timoteo, él le dice que vendrían tiempos peligrosos para la humanidad y tiempos peligrosos para la iglesia. Vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1, ahorita, para adelantar esta cita un poco. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ok, esa es una de las declaraciones más firmes que el apóstol Pablo declara en la palabra de Dios cuando le escribió a Timoteo y le dice Timoteo, y no solamente a Timoteo, porque Timoteo representaba en ese momento una parte del liderazgo de la iglesia cristiana, y eso quiere decir que lo más seguro es que eso se le diga a todos los líderes espirituales de todos los tiempos. Entonces cada líder espiritual debe colocar su nombre allí para decir, debes saber esto, que en los tiempos postreros vendrán tiempos peligrosos.
y esos tiempos peligrosos son para que la iglesia esté atenta. Entonces, en los siguientes versículos que están allí en esa cita se determina que estos tiempos peligrosos vienen caracterizados por el incremento desmedido de la maldad. En gran manera la maldad se ha incrementado tanto que ya las personas no tienen que pensar mucho en cómo hacer los males, porque ya los males son tan cotidianos que las personas lo hacen como si eso estuviese bien, y de hecho llaman a lo malo, lo llaman bueno, y a lo bueno lo llaman malo. Vamos a leer los versículos 2 al 4 de esa misma cita para ver algún tipo de características que se presentan ahí. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Ok, ahí están unas características bastante claras que nosotros las vemos hoy en día en muchas personas de nuestra época, amadores de sí mismos, desleales, impetuosos, violentos, bueno, una cantidad de cosas que las personas ya hacen con normalidad y que ya se puede decir que en muchos gobiernos del mundo ya ni siquiera tienen control de todas estas cosas, porque ya es tanta la maldad que ya no pueden castigar tanta maldad que existe en el mundo. Si tuviesen que castigar toda esa maldad, que de hecho se debería hacer, pues entonces muchas personas son las que estarían detenidas, mucho más de lo que ahora hay. Y los gobiernos ya están dejando pasar muchas de estas maldades para no castigarlas, y se está haciendo muy natural el hecho de que las personas puedan ser malas. Entonces el incremento desmedido también de engaños por parte de líderes espirituales que están también enseñando doctrinas equivocadas, doctrinas torcidas, doctrinas completamente retorcidas del propósito de Dios, desviadas completamente de lo que Dios quiere, y esas enseñanzas están siendo enseñadas también en nuestras iglesias. La iglesia está siendo vilmente atacada por líderes espirituales que no son líderes espirituales enviados de parte de Dios, sino que son líderes espirituales que han salido de su propia concupiscencia, de sus propios intereses, unas personas que se aman a sí mismas y están buscando sus propios intereses dentro de las iglesias, y han logrado engañar a muchos. ¿Y cómo han logrado engañar a las personas? Han logrado engañar a las personas dándoles lo que probablemente ellos quieren oír, diciéndoles lo que quieren oír, poniéndolos a practicar hechos que las personas les gustaría hacer, aprobando situaciones irregulares en la vida de las personas que no deben estar en ella, y que las personas ya viven claramente desviadas de la palabra de Dios, diciendo que son hijos de Dios, pero que en realidad lo que están es satisfaciendo los deseos de su carne, están satisfaciendo también sus emociones temporales y están teniendo un gozo temporal, una felicidad temporal, o tal vez se le pudiera llegar a hablar de alegrías temporales, solamente pasar un buen rato en una iglesia, pero la vida sigue siendo la misma. De esto también lo dice el mismo texto en los versículos 5 al 9 de 2 Timoteo 3. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe.
Vamos a leer también el 10 al 12. Vamos de una vez a leer esa Pero parte. tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Muy bien. El Señor manda a Timoteo, como hemos dicho, manda también a todos los líderes de ahí en adelante, de todo el mundo, los líderes que van a ser líderes de la Iglesia de Cristo, a tener mucho cuidado, y la advertencia o el mandato es evítalos. A estos evita. Necesitamos estar lejos de personas que no predican la palabra de Dios, sino que están predicando entretenimiento en la iglesia, están predicando solamente pasar buen rato, teniendo las emociones levantadas por un buen rato, y satisfaciendo la carne con un tipo de liturgia que lleva algún tipo de danzas, aplausos y ese tipo de cosas que solamente mantienen las emociones por un rato muy placentero. El apóstol Pablo manda a tener mucho cuidado a los líderes de la iglesia. Lastimosamente, hoy en día, pues ya esos tiempos peligrosos para la iglesia le llegaron, ya no están en el pasado, para ellos estaban en el pasado, para ellos estaba en el futuro, perdón, pero para nosotros ya está en el presente. El tiempo peligroso que Pablo le dice a Timoteo que vendría, ya nosotros lo tenemos en nuestro presente. Así que tenemos que tener sumo cuidado y evitar a estos líderes que están introduciendo en nuestra iglesia este tipo de filosofías que no son parte de la palabra de Dios. Junto con estos tiempos, la palabra de Dios advierte que habrán señales proféticas que fueron especificadas bastante bien por el Señor Jesucristo en el texto que es el centro de esta enseñanza, que es Mateo 24, y esa enseñanza las dice el mismo Señor Jesucristo. Ya habíamos hablado entonces en el primer punto de la destrucción del templo en Jerusalén. La segunda cosa que está en el texto de Mateo 24 es que Cristo advierte a sus discípulos de las distorsiones que habrían, las distorsiones doctrinales y espirituales que habrían, y que serían un ataque directo a la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Cristo iba a ser atacada con estas distorsiones, y ya, como le hemos estado hablando, ya en estos tiempos ya el ataque está en marcha. No hay duda alguna de que ese ataque está en marcha. Nuestras organizaciones, denominaciones y organizaciones cristianas ya están plagadas de este tipo de doctrinas y prácticas que no se respaldan en las Sagradas Escrituras de ninguna manera, y lastimosamente ya estamos en ese tiempo donde algunos, como dice la Sagrada Escritura, aún a los escogidos sería el engaño, y algunos han sido engañados por parte de estas cosas. Lo primero que encontramos en el texto después del versículo 2, ya en el versículo 3, es la parte curiosa del ser humano, que es muy característica del ser humano, porque el ser humano tiene mucha curiosidad de preguntar cuándo serían estas cosas, y esa curiosidad no se quedó con los discípulos, esa curiosidad todavía sigue en nuestros días. La primera pregunta que le hicieron los discípulos es: ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida? Pues esa pregunta es la pregunta más curiosa, de la parte curiosa del ser humano. ¿Cuándo me tengo que preparar? ¿Cuándo debo estar listo? ¿Cuáles son las señales que debo advertir? Y esa pregunta está en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahora, ¿qué creen ustedes que pasó con esa pregunta? El Señor Jesucristo, ¿cómo la respondió? Sencillamente el Señor Jesucristo ni siquiera se detuvo a explicarles nada acerca de la pregunta. La respuesta del Señor Jesucristo enfatiza otra cosa.
La respuesta del Señor Jesucristo enfatiza el hecho de que es más importante estar preparado que saber cuándo. Y el estar preparado sí tiene que ver con las señales, porque de las señales sí le habló, pero la primera parte de la pregunta no la respondió. Y no se preocupó en explicar por qué ni nada, solamente dijo que es mejor estar preparado. Y habló acerca de algunas señales que vendrían al final de los tiempos, y entonces se enfatiza entonces esa necesidad que tenemos de estar listos para el momento en que ocurran estos hechos. Después de todo, es completamente normal que un hijo de Dios, un genuino hijo de Dios, sencillamente esté viviendo para Dios como es digno del Señor todo el tiempo de su vida. Y en algún momento, en alguna generación, que creemos que ya estamos en el último tiempo, vendrá el Señor Jesucristo y esa generación debe estar preparada. Esta generación ya debe estar preparada porque los eventos mundiales y los eventos proféticos que ya estamos viendo ya están en marcha. Por lo tanto, ya es el último tiempo y debemos estar preparados viviendo como es digno del Señor, para que cuando llegue el momento en que tenga que ocurrir el arrebatamiento del Señor, el cristiano está viviendo como debe vivir en cualquier momento de su vida. No tiene que estar esperando que llegue el momento para acomodarse, para reorganizar su vida, ni nada por el estilo. El creyente, hijo de Dios, es completamente normal que viva con ciertas características, porque es hijo de Dios, ha sido transformado, ha sido regenerado, y esa regeneración y esa transformación le hace vivir normalmente de una manera. Así que no hay que estar esperando para prepararse en algún momento, sino estar preparado para cuando llegue ese momento. Así que la respuesta del Señor es donde viene la advertencia de la cual hemos estado hablando, porque el Señor Jesucristo habló también de estos tiempos que hemos visto que Pablo lo repitió, porque tomamos primero la cita del apóstol Pablo a Timoteo, pero es como una repetición de lo que el Señor ya había advertido a los discípulos a la pregunta de qué señales habrían de su venida. Entonces vamos a leer el versículo 4 y 5 de Mateo 24. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entre las cosas que todo hijo de Dios tiene que hacer, entonces, es cuidarse de que lo engañen. Porque vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos diciendo: yo soy el Cristo, yo vengo en nombre del Señor Jesucristo, yo predico la palabra. Bueno, una cantidad de cosas que pueden suceder, que de hecho ya están sucediendo, y que muchos siguen sus disoluciones. Pero la primera cosa que el Señor entonces le dice a los discípulos, la primera señal que ellos verían en el último tiempo, que ya lo estamos viendo y que ya está en marcha, ya muchas iglesias han sido atacadas con este tipo de disolución, vemos que las señales de los que se levantan en el nombre del Señor son muchos, y muchos incluso han tenido mucha fama, tanta fama que se sigue una disolución con tanta facilidad. ¿Qué ha ocurrido en las iglesias? Las iglesias tenemos líderes que con una chaqueta imparten el Espíritu Santo, por ejemplo, ¿no? Una chaqueta, y entonces con esa chaqueta tocan a la gente y las personas entonces tienen cierta manifestación que se le atribuye al Espíritu Santo. Eso es algo así como un acto mágico que se está introduciendo en las iglesias, que ya está en muchas iglesias y que muchos están siguiendo esa disolución y esa parcialmente diversión, en cierto modo, de una forma litúrgica que Dios nos ha mandado. El Señor Jesucristo no dice que el Espíritu Santo entra en una persona porque lo tocan con una chaqueta. El Espíritu Santo está en una persona desde el momento en que entrega su vida al Señor Jesucristo. Por lo tanto, tenemos actos prácticamente de la magia, de la brujería, que están metiéndose en las iglesias para engañar a muchos. Y dice allí la Escritura que si es posible engañarán a los escogidos. Por lo tanto, esta filosofía y esta doctrina son parte de lo que nosotros veríamos en el último tiempo como una señal
de las cosas que ocurrirían para preparar la venida del Señor Jesucristo para arrebatar a la iglesia. Ahora, la pregunta es, además de todo eso, porque ya estamos viendo la iglesia, entonces, ¿cómo se satisface dentro de la misma iglesia, en la carne, en las emociones, dentro de lo humano? Muchas personas, si hablamos de lo humano, tenemos que hablar de las personas que predican estas cosas de la siembra, de sembrar cosas y tener beneficios materiales por siembra de ciertas cosas, ¿no? En parte, entonces, las personas están en un ambiente que solamente se preocupa de lo humano, de lo material y de lo emocional, y eso está en la iglesia. Ahora, la pregunta que viene aquí es sencillamente de dónde viene el engaño y de quién realmente tenemos que protegernos y de qué tenemos que cuidarnos en realidad. Vamos a leer los versículos 5, el versículo 11 y el versículo 23. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Ok, entonces tenemos varias cosas aquí. Uno, que algunos van a atribuirse la personalidad de Jesucristo mismo. Otros van a atribuirse la personalidad de un profeta enviado por Dios para decir algún mensaje que Dios supuestamente te quiere comunicar. Y en algunos casos, algunos van a ser retados a ir a un sitio donde supuestamente se encuentra el Mesías anunciando cierto mensaje. Entonces hay varias formas, unas caracterizaciones que tenemos allí de los falsos profetas. Sobre todo tenemos hoy muchos falsos profetas que se atribuyen que el mensaje que tienen ha sido dado por Dios para la iglesia de Cristo. Entonces, ¿de quién tenemos que protegernos? De ese tipo de personas que se atribuyen la deidad de Dios, que se atribuyen el mensaje de Dios fraudulentamente y que sencillamente están predicando doctrinas engañosas o, como dice la Biblia, doctrinas de demonios. Las doctrinas que no provienen de Dios, las palabras que no salieron de la boca de Dios, sencillamente salen de la boca del mismo Satanás, que las promulga a través de sus siervos, los profetas falsos. Entonces estamos en el último tiempo. De eso hay bastante hoy en día. Usted se puede meter incluso en las redes sociales, en todas estas plataformas que tienen videos, y usted puede ver una cantidad de cosas interminables que hablan de estas doctrinas y que muestran estas doctrinas de cómo las personas se satisfacen en la carne, en lo humano, se concentran en lo material y en las emociones, pasar un buen rato, ahí es chévere, todas estas cosas. Yo no creo que debamos decir que está mal pasar un buen rato, ¿no? Porque cuando estamos en la iglesia glorificando a Dios sí pasamos un buen rato, pero no en una alegría temporal, sino dentro del gozo del Señor que permanece en el corazón de la persona, del Hijo de Dios para siempre. Ese gozo del Señor, a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades, tenemos el gozo del Señor, que es muy diferente a una alegría temporal que obtenemos pasando un buen rato con unos buenos amigos. Grandes líderes se han levantado. Esos grandes líderes seguirán levantándose, no dejarán de levantarse, porque hasta que el Señor venga, ellos se van a levantar en nombre del Señor, pero ellos serán los que dicen cosas que Dios no ha dicho. Ellos dicen, el Señor ha dicho tal cosa, pero el Señor no les ha dicho que lo digan. Eso también es una de las pruebas que en el Antiguo Testamento el Señor ponía para los profetas del Antiguo Testamento. E incluso cuando el Señor dice que si hay alguien que dice algo que no se cumple, debían apedrearlo. Si eso persistiera hoy en día, tendríamos una especie de gran bendición, porque muchos de ellos estarían muertos ya por tantas cosas que han dicho que no se cumplen. Pero lastimosamente las personas no evalúan eso, no evalúan el hecho de que las cosas no se cumplan como ellos las profetizan,
y los siguen de todas maneras, siguen tras ellos y siguen tras sus disoluciones, porque se acostumbraron a pasar solamente buenos ratos y no con sus amigos, y no pasar un buen rato con el Señor Jesucristo directamente. Ahora, estos tendrán características muy particulares que son de fácil detección, o sea, no son difíciles de identificar. Vamos a volver al texto de Timoteo, de 2 Timoteo capítulo 3, y vamos a leer ahora del versículo 1 al versículo 5. Ahí están unas características que son fáciles de detectar y que no tendría que ser un problema si una persona tiene los sentidos espirituales bien formados. Ahora, la única manera de que sean engañados es que sus sentidos espirituales no estén bien formados. Si no están bien formados, entonces serán engañados con facilidad, porque son características que se identifican con mucha facilidad. Vamos a ver. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, estas características nos muestran que la única manera de que no se puedan identificar estas cosas es si no tenemos los sentidos bien agudizados. ¿Quién no va a poder identificar a una persona que se ama a sí misma? Líderes que han robado a las congregaciones, líderes que han cometido adulterios y fornicaciones, líderes que satisfacen sus deseos carnales con los deseos mundanos, han sido atrapados haciendo cosas dentro de la sociedad que son solamente la satisfacción de deseos mundanos, y las personas siguen detrás de sus disoluciones sin ningún tipo de problema. Entonces estas características tienen que ser identificadas y evitarlos a estos líderes de una vez por todas, porque se están aprovechando de las congregaciones, de los hermanos, de muchas maneras. Incluso allí habla de que estos son los líderes que se llevan incluso a las mujercitas a las casas y bueno, hacen con ellas lo que les viene en gana. Sin embargo, las personas los siguen. ¿Cómo es posible que una persona pueda seguir como un líder espiritual a alguien así? Pero, como dije, una persona tiene que estar bien agudizada, bien entrenada en los sentidos espirituales para poder identificar eso. Si no es así, sencillamente es parte de una comunidad que todos son así. Por lo tanto, no se puede identificar las cosas así como malas, porque todos son así. Todo el que dice malo, entonces vive en disolución del mundo, en los placeres humanos, y no es posible para ellos decir que eso está mal, porque todos están viviendo de la misma manera. Entonces necesitamos estar conscientes de que las personas que llegan a convertirse al Señor de verdad son personas que el Espíritu Santo les va a guiar a tener una conducta distinta a este tipo de conducta que se muestra aquí. Esa conducta no solamente se muestra en las iglesias, es una conducta que es humana, que es del mundo completamente. Personas que se aman a sí mismos están en el mundo, los detractores, los fornicarios, todas estas personas que se describen allí, es un comportamiento mundano y ya, eso no tiene discusión. Para que ese comportamiento mundano esté dentro de las iglesias y que esté dentro de un grupo que se llame cristiano, eso es el colmo de los colmos. Por eso tenemos que decir que ya en este momento estamos en los tiempos peligrosos donde la iglesia fue atacada y entró la maldad en la iglesia de tal manera que la iglesia ya no está en su totalidad dando el testimonio que debe dar a la humanidad de lo que representa la voluntad de Dios
y el mensaje de salvación de Dios a través del Señor Jesucristo. Así que eso quiere decir que estamos en tiempos donde es más difícil ser cristiano, porque hay iglesias a las que las personas acuden para buscar a Dios, pero consiguen este tipo de detracción, este tipo de desviación doctrinal, y donde se está predicando la doctrina de demonios y caen engañados en ese tipo de conducta y caen en un grupo como esto. Así que sí, es difícil ser cristiano hoy en día desde ese punto de vista, pero esas palabras de Pablo a Timoteo, que describen una sociedad así que ha infiltrado a la iglesia, debe ser un punto que nos llame a nosotros la atención de decir, sí, estamos en el último tiempo, porque se dijo que esto ocurriría en el último tiempo. Así que se está describiendo con plena certeza, con lujo de detalle, lo que hoy ya estamos viviendo como iglesia de Cristo. Entonces, lamentablemente, eso incluye a los escogidos, algunos escogidos, que la Biblia misma lo dice, el mismo Señor Jesucristo lo dice, y lamentablemente ya ha atacado y ha llegado a los escogidos. Bueno, todas estas cosas tenemos que tener presente, porque no podemos ser parte de esa disolución, no podemos ser parte de ese grupo que se va tras esta disolución. Y hermanos queridos en la fe, necesitamos que en el nombre del Señor Jesucristo la iglesia del Señor esté atenta y que su verdad escritural sea defendida de estos ataques que van a ocurrir en los últimos tiempos. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir columna y baluarte de la verdad? Quiéralo o no, nosotros somos responsables de sostener la verdad de la palabra de Dios aquí en la tierra, de promulgarla, de predicarla, de sostenerla en nuestro corazón como lo que es verdadero. Y baluarte, la palabra baluarte tiene que ver con un escudo. Quiere decir que además de sostenerla, tenemos que protegerla, no solamente sostenerla como una verdad, sino también protegerla de estos ataques que va a sufrir y que ya está sufriendo y que ya está en marcha el ataque en estos tiempos. Tenemos que ser capaces de proteger esa verdad y de no dejar que en nuestra iglesia estas disoluciones entren. Por lo tanto, necesitamos permanecer firmes, mantengámonos firmes en nuestra fe. Como iglesia de Cristo, estamos llamados a ser esa columna y baluarte de esa verdad. Eso lo podemos conseguir vamos a ver, 1 Timoteo 3, 14 y 15. Vamos a leer esa cita. Es 1 Timoteo 3, 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que citando sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ok, entonces una de las cosas que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es para que sepas cómo debes conducirte. Tú tienes que saber que la conducción que tenemos que tener dentro de la casa de Dios en la iglesia de Cristo es una conducta muy particular que no se puede igualar a lo que en el mundo se hace. Nosotros no podemos decir que lo que vemos en el mundo es muy bonito y tenemos que llevarlo a la iglesia. De ninguna manera es así, ¿no? Últimamente nosotros estamos viendo que cuantas cosas bonitas existen afuera, las llevamos a la iglesia y los líderes están diciendo que si las personas les gusta eso, para atraer a las personas a la iglesia, entonces usan cosas mundanas, porque así se atrae a las personas. Eso es un engaño al final, porque después no le puedes decir que cambien, porque tú los atrajiste con eso. Y después le vas a decir que eso está malo, entonces ¿por qué lo hiciste? Ese tipo de comportamiento, ese tipo de filosofía la he tenido que debatir con algunos líderes que la defienden de esa manera. Entonces traigan a las personas para después decirles que eso son conductas que no son propias para una iglesia. Es un engaño, al final la gente es engañada para llegar a la iglesia de Cristo. Entonces nosotros tenemos una conducta particular. Una persona que va a llegar a los pies de Cristo debe llegar por el Señor Jesucristo, no por las cosas atrayentes que la iglesia coloca para atraer a las personas, porque se entiende pecador
se cree pecador, entiende que está perdido, entiende que está en un peligro grave de perdición y que tiene el deber y la responsabilidad de arrepentirse para con Dios, poner su fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que debe atraer a una persona a los pies de Jesucristo, a la iglesia de Cristo, y no un engaño con arte. Entonces, ya sabemos, hermanos, que estamos en los tiempos más peligrosos para la iglesia de Cristo. Así que mantengamos la confianza, vamos a mantener la fe en Dios y defender la palabra de Dios. Estamos llamados a mantener firme y estamos llamados a también decirle a nuestros amigos que no tienen esta confianza en el Señor Jesucristo. Los animamos a afirmarse en la fe, a buscar al Señor con arrepentimiento, cumplir con las exigencias que Dios tiene en la palabra de Dios cuando dice que busquemos al Señor Jesucristo con arrepentimiento y que estemos delante de Dios. Dice la Escritura, el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Esto lo dijo en una locución el apóstol Pablo cuando se defendía de sus detractores. Él dice que al Señor había que buscarlo con arrepentimiento, presentarse delante de Dios con arrepentimiento y poner la fe en el Señor Jesucristo. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 20. Allí es que tenemos que mostrar, así que nuestros amigos que nos oyen, también tenemos que animarlos a que busquen al Señor con arrepentimiento. Esto es lo que debe atraerlos al Señor, porque los tiempos son peligrosos. Deben entender que has pecado contra Dios y que necesitas arrepentirte y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Y a los hermanos en Cristo, mantener la fe, mantener la confianza, mantener la fuerza que debemos tener, porque necesitamos estar firmes, porque los tiempos finales ya llegaron. Así que Dios los bendiga, Dios los cuide, les dé toda la fuerza necesaria para mantenerse firmes en estos tiempos finales, cuando el Señor dijo que vendrían estos falsos profetas. Esa es la primera señal que estamos estudiando. Vamos a seguir con estas señales el próximo domingo. Dios los bendiga. Saludos a mis hermanos de la Iglesia Diestra de la Majestad y a los hermanos de todas las iglesias de Venezuela y el mundo. Dios los cuide. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado, la vida vieja la he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ana tiene hoy un versículo muy importante, especialmente para sus compañeritos, los niños del mundo. Mateo 6:14. Déjame. Dejar los niños porque Dios no se lo cuida. Porque Dios tal es el reino del cielo. Amén.